Bueno, ante todo, agradezco muchísimo la invitación. Soy un poco, soy un poco alien al espacio en el sentido de soy politólogo originalmente. Así que agradezco muchísimo la invitación de Walter, a quien nos conocemos, con quien nos conocemos hace ya mucho tiempo. Eh, Cuando yo hace ya 2, 3, casi 4 años que empecé a incorporar estos temas de ciencia, tecnología y género en los distintos cursos que yo doy, me especialicé en temas de políticas de ciencia y tecnología y temas de sociología de la ciencia y la tecnología. Me gusta mucho trabajar con profesionales de las biociencias. Doy clase, de hecho, para la licenciatura de biotecnología en la Universidad de Burlingame. Y digamos, me gusta trabajar mucho con este tipo de grupos, ya sea en grado y en posgrado también, doy clase en la Universidad de Rosario y demás. Y ya hace unos años que me gustó incorporar esto como unidad, por lo menos una unidad en cada uno de los cursos, ¿no? Y hacer distintos tipos de actividades al respecto de este tema. Una de las cosas que más me gusta es empezar con una especie de juego, no lo vamos a hacer acá, eh, pero es empezar mostrándoles a los estudiantes, o ya sea graduados o lo que sea, digamos, quien está del otro lado, estas distintas imágenes, a ver si pueden decir el nombre de la persona que está delante, y alguna idea de cuál fue su contribución a la historia de la humanidad. Digamos. En general tengo bastante éxito en eso, lo suelen reconocer. No suele tardar ni un minuto en general en decirlo, quizás a Galileo a veces les cuesta un poco más, lo tienen un poco más difícil en cuanto a la foto, pero suele ser bastante exitosa esa parte de la gestión, ¿no? Si alguno en particular no sabe quién es alguno de estos personajes, cualquier cosa me dice. Pero bueno, digamos, brevemente tenemos a Einstein, tenemos a Hawking, tenemos a Newton, tenemos a Turing, el de la máquina de Turing, Galileo, Usai y Milstein, ¿sí? Por si alguno se le escapó, pero en general son caras bastante conocidas. No suele ser lo mismo cuando empiezo a preguntar, después de este ejercicio, suele venir la pregunta, para quien está del otro lado, es ¿qué mujeres en ciencia, tecnología e innovación conoce? La última vez que hice ese ejercicio fue hace unos poquitos meses y la respuesta fue esta. Les cuento que esto lo respondieron 10 personas de un curso de 40, ¿sí? Con lo cual nadie tenía la menor idea. Varios atinaron a decir Marie Curie. Alguien no se acordaba que se llamaba Marie. Alguien tuvo la buena decencia, por lo menos, de decir, es muy triste no saberlo, no tengo la menor idea. Y algunos fueron tirando algunos otros nombres. Sandra Pita, quizás alguien que tenga un poco más de presencia en Twitter, la tiene un poco más escuchada. Cecilia Grierson, me gustó que alguien se lo hubiera acordado, y después tiraron otros 2 nombres más. ¿Sí? Pero esto suele ser lo que suelo recibir cuando hago este tipo de ejercicios. Acto seguido, empezamos a buscar, y empezamos, cuando hago este tipo de ejercicios, empezamos a mirar todas estas imágenes, ¿no? Y les empiezo a mostrar una por una las distintas imágenes, no vamos a tener tiempo de hacerlo aquí, pero ir mostrando quiénes son, cómo se llaman, tienen un nombre, tienen una cara y tienen una trayectoria de vida muy interesante, quizás tanto más como los señores de las fotos blanco y negro que habíamos visto hace 2 diapositivas. Y bueno, y ese es un momento muy interesante cuando empezamos a trabajar con esto, ¿no? Empezar a visibilizar un conjunto de mujeres que hasta ahora han quedado como históricamente invisibles, ¿sí? Al punto que hoy por hoy hay editatones de Wikipedia, o sea, gente que se junta a editar Wikipedia para poner en el mapa a mujeres olvidadas o invisibilizadas en la historia de la ciencia y de la tecnología, ¿sí? En este punto tenemos desde Ada Lovelace, precursora de la computación moderna matemática, ¿sí? Que mucha gente dice es la hija de Lord Byron. Sí, está bien, no podemos recordarla por ser la hija de, sino por sus propias contribuciones a la historia, digamos, de las ciencias. Tenemos también, por ejemplo, a mujeres como Rosalind Franklin, que fueron las que tomaron la fotografía del ADN en doble hélice, cuya foto luego fue robada, y finalmente Watson, Crick y Wilkins fueron quienes sacaron el premio Nobel, ¿sí? Muchos años después. Entonces, en esta historia de invisibilidades, es como transcurre la historia de las mujeres, y ni hablemos, digamos, de disidencias en la historia de la ciencia y la tecnología.
Les muestro, esta es una foto de la conferencia de Solvay en 1927, hay grandes nombres de la humanidad, en esta marea de blancos y negros, tenemos a un montón de barbas, un montón de trajes, y a Marie Curie acá, sería la tercera, digamos, en la fila de abajo desde la izquierda, que suele quedar incluso disfrazada, suele quedar mimetizada en su entorno, al tratar de vestirse lo más posible, lo más parecido posible a los hombres, ¿sí? Entonces, evidentemente, en este momento también para ser científica y mujer, tenías que ser lo más masculina posible, incluso en tus formas de vestir, y tratar de mimetizarse en este conjunto y en este entorno, ¿sí? Lamentablemente, estas eran las cosas que pasaban en el año 1927, no como ahora. En particular, esta foto me toca de cerca, porque tenemos acá un montón de personas, un montón de hombres. Esto es un Congreso Internacional de Endocrinología del 2015. La endocrinología es una disciplina que tiene una mayoría de mujeres, ¿sí? Más del 50%, más del 60% de las médicas endocrinólogas son mujeres. Sin embargo, no sé cómo no sé cómo ven ustedes la representación, pero yo la veo bastante mal. Y me toca de cerca porque la única mujer que no es oriental en esta foto es mi madre, ¿sí? No quiero decir que es la guapa, de la parte de abajo, tercera también, pero la mujer guapa de la foto es mi madre. Entonces, digamos que entre esta foto de 1927 y esta foto del 2015, las diferencias son, digamos que cuestionables, sumamos dos, ¿sí? Entonces, en esta cuestión de invisibilizaciones, uno puede decir, bueno, tenemos un primer diagnóstico, las mujeres están invisibilizadas en las historias de las ciencias y la tecnología. Y ahí podemos empezar una especie de regresión infinita, ¿no? De por qué pasa esto, y por qué pasa esto, y por qué pasa esto, y por qué pasa esto. Es como volvernos un niño de 3, 4 años que nos agarra el porqué, y uno puede empezar a desbrozar toda la cadena de conexiones causales y problemáticas que hacen que lleguemos a esto, que esto en definitiva es un resultado, ¿sí? No es una causa, también es causa de otras cosas, pero es un resultado. De hecho, me pasó haciendo el curso de manejo por mes número 2, el único curso en la vida que tuve que tomar 2 veces, la parte del manejo no se me da bien, que el instructor de manejo alguna vez me dijo, pero no hay mujeres importantes en la historia de la ciencia, o no hay científicas importantes. Bueno, fue un momento muy tenso, estaba al volante y tuve que contenerme un poco para no decir nada. Cuando frené el volante ahí tuve que decir muchas cosas, pero bueno, estábamos en un momento peligroso de tensión con escasas capacidades de manejo. Pero la realidad es que, así como uno piensa en todos estos grandes hombres y una mujer de la historia de la ciencia, tecnología y la humanidad, aquí en general lo que suele pasar es que digamos, el conjunto de las historias de mujeres y demás han quedado bastante invisibilizadas. Hay un montón de problemas, y en esta regresión infinita de cuáles son las causas para que esto pase, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Hay múltiples factores que inciden en esto. No vamos a poder verlos todos hoy, la charla es corta, de 25 minutos, pero vamos a charlar algunas cuestiones, ¿sí? En principio, me gustaría presentarles un poco, no sé cuánto vienen de familiarizados con estas cuestiones, pero conocer un poco cuál es la cristalería. Cuando me refiero a la cristalería no me refiero a las copas de los abuelos, ¿sí? O de las abuelas, no me refiero a cristales Swarovski ni a arañas de caireles. La cristalería son todos los cristales que nos van frenando o que van estableciendo distintos tipos de barreras a la inserción de esta diversidad de género en ciencia y tecnología. El primero eh, el más habitual, del que más se suele hablar, es lo que se llama el techo de cristal, ¿sí? El techo de cristal es este techo, digamos, que presuntamente no existe, pero que en realidad sí. O sea, es que nosotros podemos ver, subiendo en la escalera, en el ascenso, en los progresos de la carrera, podemos ver que hay un horizonte hacia arriba, y sin embargo, hay algo que nos frena, hay un techo que nos impide poder seguir subiendo. A este concepto se lo suele asociar con otro concepto que se llama piso pegajoso, ¿sí? Que está asociado con la distribución desigual de las tareas de cuidado y reproducción doméstica, y las faltas de políticas adecuadas también para remediar. Digamos, en el laboratorio, por ejemplo, si las promociones, si las direcciones de proyectos, o si
ciertos avances en las carreras, son cosas que se cocinan en un after office o en unas cervezas después del trabajo, y quizás es la mujer la que tiene que salir corriendo a buscar a los chicos. Bueno, esa mujer no participó de estas conversaciones, ¿sí? En las cuales de las cuales se fueron asignando estos roles, en las cuales se van generando instancias de camaradería y demás. Y eso suele generar trabas hacia el avance o hacia el ascenso, digamos, en distintas instancias de carrera. Podemos profundizar más sobre eso en las preguntas, pero estoy constreñida por el tiempo. Un segundo punto es lo que se llama las paredes de cristal, ¿sí? Las paredes de cristal también refieren a esta idea de esta generización de disciplinas o subdisciplinas. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que hay disciplinas, hay profesiones, hay trabajos que suelen ser netamente de mujeres, o considerados netamente de mujeres, y hay otros que suelen ser considerados netamente de hombres. ¿Hay algo que diga que vos no podés pasar de A a B, que no podés hacerla, digamos, aquello que es considerado de hombres o aquello que es considerado, entre comillas, de mujeres? No, ¿sí? Sin embargo, en las distribuciones que se suelen dar, esto es lo que sucede. Estuve buscando específicamente datos sobre la profesión bioquímica, porque tenía algunas intuiciones preexistentes. No los encontré, por lo menos no para Argentina. Sin embargo, gente de una empresa amiga me pudo facilitar este dato de su cuenta de Facebook, ¿sí? Les pedí si me lo podían prestar, así que acá tenemos un representante y le agradezco por habérmelo facilitado, que es en esa empresa que, digamos, vende reactivos de diagnóstico, cómo son la composición de sus seguidores. Entonces tenemos, esto sería mayoritariamente gente digamos, de la profesión bioquímica, también probablemente hay gente de biología y biotecnología, pero mayoritariamente bioquímica, en el cual tenemos un 71% de mujeres y un 28% identificado como hombres, ¿sí? Entonces tenemos acá esta generalización, digamos, de la disciplina bioquímica, así como hay otras profesiones en las cuales históricamente se han considerado que son masculinas. Por ejemplo, ingenierías. También dentro de las subdisciplinas, ¿sí?, hay distintos niveles de generalización. Hay muchas más mujeres en ingeniería industrial y podemos tratar de buscarlas debajo de las baldosas para ir a buscar, por ejemplo, una mujer en ingeniería electrónica, ¿sí?, o en algún otro tipo de esas ingenierías quizás consideradas, entre comillas, más duras. Pero además, esta generalización en disciplinas, ¿sí?, en estas paredes de cristal, lo que termina redundando es que hay una mayor participación de mujeres en aquellos sectores que tienen peor remuneración. Por ejemplo, en la medicina también podemos ver una mayoría de mujeres en determinado tipo de trabajos, pero trabajos como por ejemplo la anestesia, cirugía y demás, ellas son mayoritariamente masculinos, digamos, dentro de la disciplina médica son trabajos mayoritariamente mejor pagos. Estas cosas se suelen verificar en casi todas las disciplinas, ¿sí? Siempre hay excepciones, eso desde ya, pero en términos generales esto se suele verificar. Algunas cuestiones subyacentes a esto, ¿sí? Esto es unas dicotomías que armó Diana Mafia, que es epistemóloga, filósofa, trabaja en temas de género, digamos, de las precursoras, pioneras en trabajar en estas cosas en Argentina, que fue marcando estos estereotipos culturales al respecto de lo femenino y lo masculino, armando estos pares dicotómicos, exhaustivos y excluyentes, en el cual se establece una especie de sistema jerarquizado de género, en el cual, por ejemplo, para la ciencia, que nos jactamos de la objetividad, de la universalidad, la racionalidad de la ciencia y demás, en estar basados en hechos, en evidencia y todo eso, bueno, todo eso se suele corresponder con caracteres históricamente atribuidos a lo masculino. Mientras que de las mujeres, que se suelen ponderar otro tipo de rasgos, digamos, o estereotipos, nuevamente, todos estos son estereotipos, se suele hablar de su emocionalidad, su empatía, su capacidad para generar cuidados y demás. Entonces, estas cosas muchas veces se suelen, digamos, se suelen traducir en estos espacios, ¿no? En el cual tenemos profesionales de la salud, profesionales de la enfermería, o sea, todos estos trabajos que requieren más cuidados, estar más cerca del paciente, poner el cuerpo y demás, hay una mayor cantidad de profesionales femeninas, mujeres, que hombres, ¿sí? También tenemos otro tipo de cristalería, ¿sí?, que son los laberintos de cristal. Los laberintos de cristal son las dificultades y son las diferencias en los tiempos que nos llevan a las mujeres y a los hombres llegar al mismo lugar.
¿sí? Entonces, para llegar a un mismo lugar, en general la mujer tiene que dar muchas más vueltas, tiene que rendir muchas más cuentas y tiene que dar prueba de su capacidad para poder ejecutar las tareas, cosa que no se les pide a los hombres. Muchas veces a los hombres se les da ese voto de confianza y que aprendan en el trabajo, mientras que a las mujeres en general se les pide capacidad o prueba preexistente de competencia para poder desempeñar sus tareas. Y esto es algo, digamos, bastante regular. Se puede ver en mujeres en la política, ¿sí? Se puede ver en casi todos los ámbitos de acción. Este es otro aspecto muy interesante y que tiene que ver con todos estos laberintos preexistentes, que es lo que se ha llamado el efecto tijeras. Acá les muestro dos ejemplos, ¿no? Uno es el caso de España, otro es el caso del CONICET, estudios, digamos, realizados en ambas instituciones, y el efecto tijeras muestra cómo quizás son mayoría la cantidad de mujeres en estratos bajos en investigación y docencia, pero a medida que se va avanzando y se va progresando en los espacios, digamos, de mayor jerarquía, las mujeres se vuelven minoría y los hombres mayoría. ¿Sí? Esto se llama nuevamente efecto tijeras. Tenemos más mujeres en posiciones bajas y más hombres en puestos altos, digamos, de decisión y poder. Obviamente esto nuevamente no es una causa, sí, y a la vez también lo es, pero es consecuencia de todas estas cosas previas que fuimos viendo recién y de muchas otras que no vamos a llegar a mencionar hoy. Algunos aspectos críticos que fui mencionando hoy. ¿Sí? Por un lado, entonces, es un pequeño recap. Tenemos un tema de invisibilización, tenemos un tema de distribución desigual de las tareas de cuidado y de la reproducción doméstica, tenemos el tema del techo de cristal y el piso pegajoso, tenemos las paredes de cristal, o sea, la generalización de disciplinas y sectores, tenemos laberintos de cristal, o sea, los mayores obstáculos y varas diferenciadas en las trayectorias profesionales, tenemos el efecto tijeras, que es la desproporción en la distribución de cargos jerárquicos y posiciones subordinadas. Tenemos además estos estereotipos de género que fuimos mostrando, que van marcando elecciones de carreras, y la asignación de roles organizacionales, ya sea la autoasignación es, yo me coloco en ese rol, yo soy la que toma nota, o la exoasignación. Alguien, el director del laboratorio, el director de lo que sea, me dice, por favor, Gabriela, vos toma nota, ¿sí? O vos realizad tal tarea, digamos, que requiere empatía. Bueno, porque yo tengo que hacer la tarea que requiere empatía, porque soy mujer y vos no puedes tener empatía, todos podemos tener empatía en este contexto, ¿sí? Pero bueno, esta asignación de roles puede ser de uno mismo o de otros. Y a la vez también otras cosas, ¿no? Que cruzan, que no vamos a profundizar hoy, como por ejemplo el tema del maltrato, ¿sí? Que no es solamente un maltrato quizás más autoevidente, sino también que se puede revertir en estos pequeños micromachismos, en estas pequeñas cuestiones que afectan las rutinas cotidianas y que nos hacen sentir incómodas. ¿Y esto por qué nos importa? ¿Sí? Hay un motivo que es un motivo ético normativo, que es the right thing to do, esto es lo que está bien, no podemos tener marginalizada, excluida o segregada o relegada al 50% de la población. ¿Sí? En ese sentido es una minoría, pasamos 50% de la población. Y ni hablemos nuevamente de disidencia, así que eso ya es todavía un segundo y tercer orden adicional de exclusión y de marginalización. Entonces, en esto está habiendo ahora distintas políticas que las podemos llamar fixing the numbers o fixing the institutions, ¿sí? Que es arreglar los números o arreglar las instituciones y tratar de generar cupos, tratar de generar distintas medidas para que estos números, porque es una cuestión de números, que estos números se puedan revertir, que estos números se puedan ajustar. Pero además hay un tema crítico, y esto es de politóloga nomás, que me pone así como en vena, que es el tema de quién toma las decisiones, ¿sí? Este tema de género es un tema en definitiva, es un tema de poder, por eso es algo tan interesante para mí como politóloga y, digamos, y como científica también, que es un tema de quién toma las decisiones en los distintos espacios. Y a la vez, ¿por qué es importante ver quién toma las decisiones? Bueno, hay una pregunta maravillosa de un libro que salió hace no mucho tiempo, que pregunta, ¿hay sexismo en la retirada de la nieve? ¿Sí? ¿Hay sexismo en cómo se organiza en no sé qué país nórdico, cómo se levanta la nieve cuando nieva de la calle? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque el comité que organizaba esto eran un montón de tipos, organizaron la forma en la que se levantaba la nieve, priorizando las autopistas y las carreteras.
que eran los hombres que se iban a trabajar en el auto, y desestimando las pequeñas calles en donde las mujeres iban con niños, con cochecitos, con ancianos y demás, y se pegaban sistemáticamente un mamporro cada vez, fracturándose y demás, eh, porque no se habían contemplado primero sacar la nieve de los lugares en donde pasaban los peatones, y siendo las mujeres la mayoría de las peatonas, ¿sí? Entonces, esto empieza a pensar en esta cosa de por qué importa cómo se toman estas decisiones, porque esto requiere además no solo arreglar las instituciones, no solo arreglar estos números, también requiere arreglar cómo hacemos ciencia y tecnología. Estos son algunos puntos que son claves, ¿sí? Los autos, en general se han probado, los autos y los airbags, digamos, llega un punto que es un tema de vida o muerte, ¿no? No quiero ser tan categórica, ¿no? Pero soy categórica. Tenemos, los airbags se testean con dummies, con muñecos, con forma, peso y estructura masculina. Las mujeres tenemos muchas más chances de morirnos en un accidente de tránsito, porque los airbags no están testeados con muñecos que repliquen nuestras características. Los chalecos antibalas de la fuerza de seguridad no están diseñados a la medida de los hombres. Las mujeres tienen muchas más chances de que se la peguen, mujeres del sector de seguridad, tienen muchas más chances de que la peguen porque los chalecos no están diseñados para ellas. Y después podemos empezar en distintos espacios de aspectos urbanos, ¿sí? ¿Por qué las mujeres hacemos tanta cola en el baño? Es un tema de diseño, ¿sí? Las mujeres tienen muchas más chances de estar más cargadas, de tener bolsos, de tener chicos, de tener bebés que los cambian. Y tenemos asignadas la misma cantidad de espacio en el baño, ¿sí? Estos diseños suelen redundar en distintos tipos de desigualdades, en los cuales, por ejemplo, las mujeres podemos perder hasta el doble de tiempo, o el triple de tiempo, que un hombre en ir al baño. Ni hablar de dónde están ubicados los baños en, por ejemplo, espacios de trabajo, que en muchos casos pueden ser incluso factores de inseguridad para las mujeres que lo transitan, ¿sí? Esto también se puede ver en cómo se diseña la vía pública, cómo se diseña la vía pública pensada, por ejemplo, en el automotor y no en el peatón. ¿Qué tiene que hacer una mujer con niños o con un cochecito para subir o bajar de un transporte? No sé si me están indicando que me queda poco tiempo. ¡Ay, qué difícil! Sí, me queda poco tiempo. Bueno, por ahí te pido, usted robó unos 2 minutos más, Paloma. El tema de los teléfonos, ¿sí? Los teléfonos son cada vez más grandes, y en temas en una situación de seguridad o con un niño encima, una mujer no puede usar el teléfono porque se le cae, ¿sí? Y lo mismo, por ejemplo, en el caso de la pandemia, en la cual buena parte de los barbijos están diseñados para el tamaño de caras masculinas, dejando desprotegidas a las mujeres, ¿sí? Así que llegado a cierto punto, es una cuestión un poco de vida o muerte, de seguridad y inseguridad. Yendo a la ciencia, se pueden ver todas estas otras cuestiones. ¿Sí? La mujer ha sido, perdón, y quería decir una cosa más, Andrea, esta presunción de diseños tecnológicos de manera universal, se diseña para cualquiera, ¿sí? El usuario como cualquiera, en realidad el usuario como cualquiera es un hombre por defecto. Y en ese sentido, la mujer termina siendo una desviación. Hay distintos estudios que fueron mostrando cómo a las mujeres se las mal diagnostica de accidentes cerebrovasculares, en los cuales los síntomas de accidente de infarto para mujer, o de enfermedad cardíaca para mujer son distintas que los de los hombres, y están muy subestudiados. Enfermedades de las mujeres como la endometriosis, cuyos diagnósticos pueden tardar años en llegar porque no están bien estudiados, porque faltan los materiales, porque no, digamos, no se hacen estudios al respecto. Dispositivos de estudios femeninos, como es por ejemplo para hacerse una mamografía, que son tremendamente invasivos y dolorosos. Hasta por ejemplo el desarrollo de estudios clínicos o de investigaciones que no utilizan ratones hembra o utilizan una mínima proporción de ratones hembra para testear determinadas cosas porque son muy complejos, porque tienen muchas variaciones hormonales. Eso hace que buena parte de los desarrollos no estén adecuadamente testeados para mujeres y en muchos casos terminan siendo inseguros, ¿sí? Em, También sucede cierta diferencia en las agendas de investigación, ¿no? Digo, ha habido durante años agendas de investigación y regulación sobre enfermedades del trabajo, por ejemplo, enfermedades de los mineros. Están muy poco estudiadas enfermedades de trabajo femenino, desde enfermedades sobre trabajos de cuidado hasta las tremendas infecciones que deben tener buena parte de las personas que trabajan en salones de peluquería o de manicuría, que hay una mayoría femenina ahí, ¿sí? Y todo esto
Por ejemplo, también la diferencias de ajustes de las dosis, ¿sí? Que pueden ser diferentes para hombres y mujeres y no están estudiadas. Entonces esta idea de ver a la mujer no como tal, sino como una desviación del hombre, puede generar problemas incluso que pongan en riesgo la vida de las personas. Y esto también tiene un punto, que es quién financia estas cosas, ¿no? En la medida que buena parte de los capitales de riesgo o de los comités de financiamiento, de los espacios que asignan los fondos, incluso fondos públicos de investigación en Estados Unidos, en Argentina, en Europa, en donde quieran, son hombres, hay muchas de estas cuestiones que no son percibidas como relevantes. Es más, dato de color, busqué para poner la foto, esta anterior, la de la derecha, Venture Capital en Google esta mañana, y básicamente todas las imágenes de capital de riesgo y de inversión eran hombres también. Lo cual muestra que incluso la inteligencia artificial es sexista, ¿sí? Está configurada de manera sexista, negando a cierta mitad de la población. Ni hablemos de que las asistentes virtuales tipo Siri, Alexa y demás son todas mujeres con voz femenina, digamos, y no alguna voz de tipo neutra, nuevamente relegando a la mujer a ese rol subordinado. ¿Qué es lo que pasa frente a la pandemia? Con esto ya me estoy acercando un poco sobre el final. La realidad es que los profesionales de la bioquímica, o las profesionales de la bioquímica, que son más del 70% de la población, han estado en la primera línea contra la pandemia desde que esto comenzó, ¿sí? Y realmente ha sido un pilar fundamental para todo el trabajo de lo que sucedió en pandemia, nuevamente también muy asociado a este rol de cuidado, ¿sí? Han sido mujeres también las que han encarado distintos proyectos que han tenido muchísima visibilidad en el último año, desde, por ejemplo, encarando en el espacio de universidades, habilitando estos procesos de testeo en universidades, convocando a las bioquímicas que estaban en las universidades para hacer, por ejemplo, testeos en espacios, digamos, eso más en un rol de extensión de la universidad, o, digamos, lo que se llama la tercera misión de la universidad, en su compromiso con los territorios. Y también algunas figuras como por ejemplo el caso de Andrea Gamarni, el caso de Carolina Carrillo, digamos, que han impulsado estas líneas de trabajo en el marco de la pandemia. En particular es interesante también el caso de Carolina Carrillo, ya había tenido ella algunos desarrollos previos, los investigué en su momento para mi doctorado, digamos, en lo cual ella también estaba buscando formas de testeo que estuvieran, entre comillas, al pie del monte, ¿sí? En esta cosa, esta agenda de poder acercar a los espacios de cuidado, a los espacios donde la gente vive, las posibilidades de acceder a un diagnóstico. Nuevamente, ¿esto por qué también importa? ¿No? Nuevamente, ¿por qué importan todas estas cosas? Bueno, en frente de la pandemia, en esto de que han sido, digamos, las profesionales de la bioquímica han estado en esa primera línea, han tenido una gran exposición, porque han tenido, digamos, estando en roles presenciales. Los puestos más altos de toma de decisión, en general masculinizados, nuevamente, siempre hay excepciones, ¿sí? Pero me estoy refiriendo como a grandes tendencias, han permitido, por ejemplo, más el trabajo remoto. Digamos, ha habido una mayor cantidad de pérdida de puestos de trabajo, ¿sí? Aquellas personas que han estado en trabajos de cuidado, o trabajos domésticos, que son en general empleos precarios, en las cuales son mayoritariamente femeninas. También, aquellas que efectivamente pudieron hacer teletrabajo, se perpetuó también este mismo problema de siempre, ¿no? Este piso pegajoso de conciliar lo laboral con lo doméstico. Quienes tengan hijos e hijas en la casa, y sobre todo en niños pequeños, probablemente digamos, lo estén sintiendo en carne propia esta afirmación, y esto lleva mucha mayor carga familiar, digamos, que los hombres, históricamente, hay muchos números al respecto de esto, y estas cargas se incrementaron con la pandemia, con el cierre de las instituciones escolares y la imposibilidad de poder, por ejemplo, tercerizar tareas domésticas o de cuidado, que en muchos casos esto funcionaba. También algunas políticas como de asistencia, como fue, por ejemplo, la asistencia al trabajo y la producción en Argentina, que se han considerado políticas neutrales, también terminaron favoreciendo a los hombres, que son mayoría en los trabajos, digamos, de tipo formal. También podemos pensar en la forma en la que se toman las decisiones, nuevamente, vuelvo sobre el mismo tema, que es, por ejemplo, de qué manera en los distintos, yo fui peinando, digamos, distintas noticias al respecto de la toma de decisiones en pandemia, en la cual en la mesa, por ejemplo, en Argentina, han participado médicos, infectólogos, epidemiólogos y demás,
Algunas mujeres ha habido, los hombres han sido mayoría, pero en general la bioquímica no ha participado de estas, o no ha sido invitada, digamos, a estos espacios de toma de decisiones. Y esto requiere tener, me parece, otro tipo de visibilidad, ¿sí? Porque han sido claves desde el momento uno, en el cual fue el diagnóstico, el punto crítico uno, para poder gestionar la lucha contra la pandemia. Y en esta cosa también de cómo el género puede permear distintos tipos de diseños, y ya con esto voy cerrando. Hace poco tiempo, hará más o menos un mes, se lanzó salió la nota, digamos, del primer candidato vacunal de I+D, o sea, de investigación y desarrollo propio en Argentina. Esta primera vacuna la presentó la doctora Juliana Casataro de la UNSAM, ¿sí? Que ya tenía algunos desarrollos previos también. Me parece notable que el nombre de la vacuna es la vacuna, se llama Arvax Cecilia Grierson, en homenaje a Cecilia Grierson, y que en una nota en particular me pareció interesante que dice: el conocimiento previo acerca de la seguridad de este tipo de vacunas vuelve a la Arvax Cecilia Grierson una candidata posible para ser aplicada en bebés, niñas, adolescentes, personas embarazadas o inmunosuprimidos, así como también en población general. Así que esta es una de las deficiencias que tienen muchas otras de las vacunas. En ese sentido, quizás es también esta perspectiva de género que le imprime estos otros aspectos, estas otras características de diseño a esta vacuna en particular, ¿sí? Y sin embargo, en la nota sobre de este desarrollo y demás, 3 o 4 preguntas de las notas a la doctora Casataro eran sobre cómo gestionaba a los chicos que estaban en la casa, cosa que nunca nadie le preguntó a otros hombres, digamos, que han generado desarrollos similares, ¿no? Nota de color. Para cerrar, un poco, creo que está viendo un poco de vientos de cambio, para cerrar con esta cosa quizás optimista también. Soy optimista de esto, si no, no estaría haciendo esto en particular. Yo creo que está viendo vientos de cambio, ¿sí? Creo que está viendo una especie de revisión de los espacios de toma de decisiones al interior de las organizaciones. Es notable, digamos, esto es una cuestión también que cada uno piense al interior de sus propias organizaciones, estar presente, o sea, que haya mujeres en un espacio no es lo mismo que tengan voz en ese espacio, y que tengan voz en ese espacio no es lo mismo que tengan capacidad de incidir en la toma de decisiones. Y si no tienen incidencia en la toma de decisiones, no hay inclusión real. Cada vez más se está hablando acerca de la importancia de incorporar a la diversidad. La diversidad es género, es edad, es clase, es geografía, digamos, son backgrounds y disciplinas diferentes en los equipos de trabajo, no solo porque es lo correcto, sino también porque es forma de generar mejores culturas organizacionales, es forma de generar mejores ideas, mejores soluciones, soluciones más inclusivas también. Está viendo políticas públicas, por ejemplo, la implementación que se está haciendo de la ley Micaela, por ejemplo, protocolos institucionales para erradicar machismo y violencia de género, digamos, desde sus aspectos más micros, ¿sí? En esta reproducción cotidiana de estas desigualdades de género que nos atraviesan a muchas. Está viendo nuevas organizaciones para el empoderamiento de niñas, mujeres y disidencias en disciplinas masculinizadas, por ejemplo en disciplinas STEM, STEM es ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, y promover también avances en sus liderazgos y tomas de decisiones, además de que se anoten en las carreras, que efectivamente puedan tener espacios para tomar las decisiones, para incidir en las agendas de investigación. Está viendo más actividades para promoción de estos liderazgos horizontales, que habiliten cierta diversidad de voces y su influencia en la toma de decisiones. Y de manera más nueva, en la particular, a mí me interesa mucho estar trabajando sobre esto, digamos, estoy presentando de hecho algunos proyectos sobre eso, porque de esto se trabajó muy poquito todavía, que es este reconocimiento de la ciencia y la tecnología como sesgadas, e incorporar estas miradas críticas, esto que les mostré en las últimas diapositivas, sobre la generización de investigaciones y tecnologías. Y en esto también, nuevamente, vientos de cambio y una cosa optimista, y un call to action, esta llamada a la acción, la posibilidad de generar estos espacios de multiplicación capilar, ¿no? Siendo cada uno de nosotros, yo en este espacio, ustedes que están ahí, agentes de cambio organizacional, ¿no? Para poder empezar a repensar cómo nuestras organizaciones son, la estructura, la composición, los contenidos de ciencia y tecnología que uno produce, los contenidos digamos, profesionales de la bioquímica que uno genera, cómo nos organizamos, cómo pensamos, cómo decidimos, todas esas cuestiones. Así que bueno, espero que les haya interesado. Muchísimas gracias por el tiempo y la invitación, y aquí están mis datos de contacto.